Vamos a ir rápido a ese texto. Muy bien. 2:11. Vamos a leerlo. Ahí quédense sentaditos, no se preocupen por pararse. La palabra del Señor dice así: mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo, cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Decían a sus madres: ¿dónde está el trigo y el vino? Desfallecían como heridos en las calles de la ciudad, derramando sus almas en el regazo de sus madres. Vamos a orar. Padre, te pedimos tu bendición para que puedas hablar a nuestros corazones. Te pedimos desde ya, Señor, que tomes el control, Señor, de toda la predicación que vamos a desarrollar en esta tarde, y te pedimos desde ya, Señor, que si hay personas que no te conocen, puedan recibir a Cristo como Salvador personal. Te damos las gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. La palabra lamentación, realmente este es un texto que en hebreo no quiere decir lo mismo, ¿verdad? Sino que el nombre del libro lo recibió más que todo por el latín, ¿verdad? Porque se trata de poemas. El libro de Lamentaciones se le adjudica al profeta Jeremías, ya que en varios textos del libro del profeta él narra varios acontecimientos acerca de la caída de Jerusalén. Los que tienen ciertos conocimientos ya del entorno bíblico saben perfectamente que la ciudad de Jerusalén cayó en manos del rey Nabucodonosor en el año 585. Fue una catástrofe tan terrible que le causó la muerte a una cantidad de personas. La ciudad estuvo incendiada, los niños murieron, las mujeres embarazadas también murieron. En fin, ese día se destruyó el templo por completo, y lo que pasó es que simplemente hubo tal destrucción que los muros cayeron, las paredes del templo también fueron dañadas, destruidas, y toda aquella condición de gloria que tenía Jerusalén desapareció por completo. Lo que sucede es que Lamentaciones nos narra esos 5 poemas, 5 diferentes poemas que narran el dolor de un lamento funerario, donde las personas que aparecen como personajes principales del libro narran los acontecimientos que sucedieron el día de la caída de Jerusalén. De tal manera que en la tradición nosotros entendemos que fue Jeremías el que tuvo ante su presencia la ciudad, y él con ese desfallecimiento de su corazón, ¿verdad?, se le atribuye el hecho de ser el profeta que llora por el libro de Lamentaciones, porque en Lamentaciones aparece por lo menos en 4 ocasiones el llanto. Pero esta es una equivocación, porque los que narran esa situación acerca de Jeremías no se percatan que en el capítulo 1, 2, 3, 4 y 5 los personajes van cambiando. No es el mismo personaje el que tiene en su presencia la destrucción. Esto, hermano, nos hace comprender que el libro lleva un proceso estructurado de dolor, de sufrimiento. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5 se nos muestra un proceso de dolor, un proceso donde el profeta sufre, donde las personas que participan de este momento también sufren, y también, hermanos, podemos encontrar en él bien estructurada la presencia de cómo el profeta y cómo el escritor quieren desarrollar el pensamiento, porque cada uno de los capítulos tienen aproximadamente 22 capítulos, 22 versículos, a excepción del capítulo 5, ¿verdad?, que ya tiene una conformación diferente de darse. A esto se le llama el acróstico, porque lo que está haciendo el profeta es que a la letra del alfabeto hebreo se le va dando un versículo cada uno y se va desarrollando el proceso de dolor. Es por eso que cuando usted toma el capítulo 1
y comienza a desarrollar todo el pensamiento, usted puede ver ahí claramente que el capítulo 1 tiene 22 letras, 22 textos, porque son 22 las letras del alefato hebreo. Por lo tanto es un acróstico, porque así como se va desarrollando el alefato, así se va desarrollando cada versículo. El capítulo 2 va a hacer otros cambios diferentes, ¿verdad? Pero realmente lo que va a cambiar nada más son espacios. Pero realmente los versículos del capítulo 2 son iguales, son 22. A diferencia ya en el capítulo 3, que se amplía porque ya tiene más estructuras. Ahora, a esto se le llama el acróstico porque se va desarrollando todo el proceso de cada capítulo en versículos, en 22 diferentes declaraciones de dolor, en 22 diferentes declaraciones de tristeza. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Primero, veamos dónde estamos parados. Aquí en este texto se narra prácticamente el momento, uno de los momentos más dolorosos que está pasando el pueblo, que está pasando la ciudad en ese día nefasto de su caída. Y es que se narra el momento donde el que está ahí presente, ¿verdad?, está viendo unos niños, y está viendo unos niños con hambre. Claro que yo no quise traer otra Biblia por la traducción, ¿verdad? Pero yo le invito a que, si usted puede, cuando llegue a su casa y puede tener una Biblia con una traducción diferente, usted pueda ir a leer estos capítulos. Entonces, ¿qué es lo que está viendo el profeta? ¿Qué es lo que está viendo el escritor? Está viendo unos niños que tienen hambre, bastante hambre, y le están pidiendo a la mamá comida. Es algo profundo, algo difícil. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa cuando un niño de, qué sé yo, 6 años, 5 años te pide comida, ¿verdad? Y te pide comer. Claro, cualquier madre aquí que sea amante de sus hijos, ¿verdad? Porque habrá más de alguna que tal vez no tenga sus sentimientos, pero una madre normal que ame a sus hijos, y sus hijos le digan: mamá, tengo hambre, ¿qué vas a hacer tú? La mamá se quita el bocado de la boca para darle de comer a los niños, y ella va a ser la última en comer siempre. Aunque ella se quede sin comer, incluso va a preferir que sus hijos coman. ¿Cuál es el problema de este texto bíblico? El problema es que aquí hay una combinación. Hay un llanto que es un llanto del día del dolor. Es el llanto del día donde te pasó lo peor que te pudo haber pasado. Y tienes frente a ti el escenario más difícil, más complicado, donde tus hijos te están pidiendo comida. ¿Y sabes cuál es el problema? No hay comida en la ciudad, porque ya desde hace un año Nabucodonosor y sus ejércitos han sitiado la ciudad, y dentro de la ciudad no hay comida, no hay nada que darle a los niños, no hay nada que darle a los niños. Por lo tanto, el escritor que está viendo ese momento de dolor narra el instante en el cual los niños se acercan a las piernas de la madre o al cuerpo de la madre y dicen: queremos comer. Pero al no tener comida, ellos desfallecen, se debilitan, incluso ellos van a tener una sensación de mareo, y en el mismo momento donde se marean van a caer muertos porque no tienen que comer. Escucha el versículo 11 y usted se va a dar cuenta por qué el dolor del escritor es tan profundo. Las lágrimas están en sus ojos. Usted puede ver cómo se han llenado sus ojos de lágrimas. O sea, es cuando una persona está sufriendo, porque en ese momento te dan una noticia dura, una noticia terrible, una noticia que tal vez no esperas. Tal vez es el momento más bajo de tu vida, el momento donde probablemente jamás te imaginaste estar. Y dice el versículo 11: mis ojos desfallecieron de lágrimas. ¿Por qué? Porque están llenos. Se está hablando de una llenura. O sea, es como cuando se te ven los ojos, ¿verdad?, llorosos, que ya estás quebrantándote. Y esto le pasa a mucha gente. Ayer vino un hermano de la iglesia central que se congrega en la iglesia, que se congrega en la iglesia central, pero vive en Cojute, y vino a dar una ofrenda de amor. Entonces yo lo recibí, pero me contó un acontecimiento duro, porque me dice: mire, pastor, me dice, cuando yo tuve mi tiempo de prosperidad, yo a mis hijas, Pollo Campero, Burger King, íbamos.
Pero nos tocó vivir un espacio de tiempo donde mis niñas pequeñitas me decían: papito, llévanos a comer. ¿Y cómo la llevaba a comer? Me dice. Y comienza él a derramar su lágrima. Estaba parqueado. Y yo me acordé de esto, porque es el momento donde te quiebran, donde te quebrantan con lo que más te duele. De tal manera que el escritor dice que se le sale incluso el lío. O sea, el texto hebreo lo que quiere representar es que el dolor ha penetrado profundamente en él. Y claro, como no hay palabras para poder expresar todo el dolor de un hebreo, el escritor bíblico está tratando de dar metáforas para que nosotros entendamos. Pero note lo que dice la segunda parte del versículo 11: se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Y ahí va la figura. Mira, cuando desfallecía el niño, el que mamaba en las plazas de la ciudad, o sea, eran bebés pequeños que andaban ahí, que ya caminaban 5 años, 6 años. Pero mire, porque ya hablaban. 12, decían a sus madres: ¿dónde está el trigo y el vino? ¿Por qué? Eran los alimentos que nosotros conocemos como de la canasta básica: frijoles, arrocito. Para ellos el vino pues es parte de su cultura, y el trigo es parte de toda la situación de pan, de sustento del pueblo de Israel. ¿Dónde está el trigo y el vino? Eso es lo que dicen los niños de 6 años, de 5 años. Y le dicen a la madre: ¿dónde está la comida? ¿Dónde está la comida? Tenemos hambre. Qué duro. Como no habían que comer, estaban débiles. Mira el versículo número 12, segunda parte: desfallecían como heridos en las calles de la ciudad. O sea, débiles, se desmayaban, pero alcanzaban a caer en las madres, muertos. Mire lo que dice: derramando sus almas en el regazo de sus madres. Ahí estaban, murieron de hambre. Y usted dice: ¿y esto de dónde surge? ¿Y esto de dónde sale? ¿De dónde viene este dolor terrible? ¿De dónde viene esta situación dolorosa? Y el problema es que la cosa no queda ahí. El problema es que ahí es donde comenzó el dolor. Ahí es donde comenzó el dolor. Y eso queda vivo en nosotros, queda guardado en nosotros como un recuerdo vivo, como algo que subsiste en nosotros. Y está ahí, y nos acordamos, es un recuerdo de dolor. Pero ese es el principio del dolor. Ese no es el final, ese es el principio del dolor. Y entonces uno se pregunta: ¿y esto qué es? Bueno, ahí comenzó todo. Ahí comenzó todo el proceso con nosotros, de Dios. Pero no es ahí donde va a terminar en algo peor. Porque el texto bíblico nos narra, y esto lo tengo que decir, ¿verdad?, con claridad, cómo es que la ciudad, cómo es que cuando pasó un personaje que no estaba en la ciudad, sino que era un personaje que estaba visitando y estaba viendo de lejos, ¿cómo ve él la destrucción en la cual quedó? Primero comenzaron asesinando personas, comenzaron incendiando todo. Las personas se quedaban con hambre, como lo estamos viendo en este texto bíblico. Pero yo quiero saber cuál es el final. El final es terrible, porque una persona que iba pasando ve de lejos la ciudad y la ve destruida, y la ve completamente destruida. ¿Y cómo es el testimonio de este hombre? Vaya conmigo a Lamentaciones 1 y usted se va a dar cuenta cómo la ve de lejos. Lamentaciones capítulo 1. Y aquí está como un transeúnte, una persona que no estaba ese día del dolor, sino que está pasando, recién ha sucedido todo el acontecimiento difícil. ¿Y qué es lo que ve? Una ciudad destruida, una ciudad donde todo está incendiado. Y aquí viene el segundo recuerdo, porque el primer recuerdo es el día de la caída, o sea, el día donde pasaste el momento más doloroso. Pero aquí viene
el recuerdo de lo que fuimos. Aquí ya estamos viendo las cosas tiempo después. ¿Cómo nos acordamos que éramos y ya no somos? Lo que hemos perdido. ¿Te acordás cómo eras de hermosa? ¿Te acordás cómo eras orgullosa por muchas razones? Los hombres te elogiaban, los hombres te ponían en gran estima. ¿Te acordás cómo te decían don fulano cuando eras el dueño de todo? Pero ya no lo eres, porque lo perdiste todo. Porque comenzaste con un proceso de dolor terrible, con la lamentación funeraria. ¿Y qué sucede? Ahora que te recuerdas hacia el pasado, esta persona ve la ciudad en ruinas, y es notorio algo: donde había una ciudad de comercio, donde había una ciudad que había mucho negocio, mucho dinero, ya no hay nada, está vacía, está en silencio. Y así es como quedamos. Después de haber sido grandes, después de haber sido hermosos, hermosas, ya no somos así. Hemos perdido lo que éramos y solo nos acordamos de lo que teníamos, pero ya no lo tenemos. Vea lo que dice el capítulo 1. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? O sea, era una ciudad donde había mucha gente, pero ahora está sola. La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Era una gran mujer. Es descrita la ciudad como que fuera una hermosa mujer que ha quedado viuda. Ella fue preciosa, fue hermosa, pero ya no es hermosa. El día de ayer murió uno de mis mejores amigos. Fue el hombre que Dios ocupó para enseñarme a ganar almas. Y yo tenía años de no verlo en foto. Y él había padecido de un cáncer. Pero yo me acuerdo del amigo, ¿verdad? Con el que nosotros convivíamos, con el que nosotros íbamos y veníamos. Y él pasaba metido en el gimnasio. Un hombre que muy se cuidaba mucho, ¿verdad? Hacía muchas pesas. Pero cuando voy viendo la foto, ¿verdad? Voy viendo el deterioro, voy viendo que ya no era igual que antes. Es que ese es el problema. Es un proceso de deterioro. Está el día de tu quebranto y está el día en el cual tú te acuerdas de lo que fuiste y ya no eres. Y cuando estás en depresión y cuando estás en tristeza, pasa por tu mente eso. Si yo no era así, yo era diferente. Y muchos de nosotros dicen: es que esa persona me arruinó, esa persona me dañó tanto. El divorcio, la separación, yo no sé qué fue lo que te pasó, pero ya no eres lo que eras antes. Esta ciudad era hermosa, era una ciudad llena de personas, de comercio, pero ya no es nada, quedó en ruinas, quemada. Y está llorando. La diferencia de estas lágrimas es que estas lágrimas son lágrimas de resentimiento. Porque vos decís: es que no entiendo. O sea, no son las que te sucedieron ese día del dolor, sino que son las que te acordás de lo que fuiste, te deprimís. Pero estas tienen esa característica. No solamente son ojos llorosos, sino que ellas son lágrimas que derramas en tu rostro. Mire lo que dice el 2. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele. De todos sus amantes, todos sus amigos le faltaron, se volvieron enemigos. Y tú derramas lágrimas en la noche, en la oscuridad, porque te han destruido. Porque ya no eres lo que eras antes. Te divorciaste, te separaste, comenzaste una nueva relación. Y ahora te acuerdas de lo que eras y ya no puedes ser. Y por eso lloras, porque estas lágrimas tienen la característica de que se derraman en oscuridad, se derraman en la noche y son nada más de recuerdos de lo que fuiste. Están las llamas, los llantos de lo que te pasó el día en que caíste. Pero están estas lágrimas que son de los recuerdos de lo que antes fuiste y ya no eres. Son lágrimas dolorosas, hermano. Y yo creo que más de alguna persona aquí habrá llorado por eso, por cómo fue antes. Y dice: es que a mí me pusieron a estudiar en tal lugar, a mí me dieron una buena vida y yo no sé en qué momento me perdí. Comencé a consumir cigarrillos, cerveza y me perdí, ya no soy lo que era antes. Estoy desfigurado, mi cuerpo no es igual.
hay otro recuerdo. En aquellos lugares donde había alegría. Y esto es cuando nosotros recordamos, ¿verdad?, nuestras vivencias pasadas, donde anduvimos antes y donde ya no andamos. A mí me pasó esto varias veces. La última vez que me pasó fue cuando vine en pandemia aquí al templo y aquí grabábamos. Y a mí me dolía tanto ver el templo solo y toda la parte de escuela bíblica sola. Yo decía, aquí ya no hay vida, aquí está todo vacío. Cuando tú llegas a un lugar donde te criaste y ya no pertenece a tu familia, y vos pasás ahí por donde te criaste y la casa donde incluso te vieron nacer, pero está vacío, ya no es tuyo ahí. Y hay nostalgia y orás por eso. Vea lo que dice el 4, mire cómo se acuerdan ellos. Las calzadas de Sión tienen luto, porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas y ya tiene amargura. Todo está vacío, ya nadie visita el templo, ya nadie pasa por esas calles. Ahí te criaste, ahí te hiciste, pero ya no estás ahí. Y entonces uno dice, ¿qué pasó entonces? ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasó? Que solamente nos estamos acordando del día que nos quebraron y de lo que antes fuimos y ya no somos. ¿Qué pasó con nosotros? ¿Dónde nos desviamos? ¿Dónde nos fuimos? ¿Con qué personas nos metimos? ¿Con qué gente que nos malinfluenció nos involucramos? ¿Dónde está esa mujer bella, preciosa? ¿Dónde está ese hombre que tenía los anhelos de sacar adelante a su familia, de lograr grandes cosas? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? El anhelo que tuviste, los sueños que anhelaste, casarte bien, estar bien con tu familia, no lo lograste, te destruiste. ¿Por qué? Y aquí viene el dolor. El dolor. Aquí es el dolor. Todo lo que hemos hablado es llanto. Pero aquí es dolor fuerte. Llorás por lo que te hicieron. ¿Quién te lo hizo? Esa es la pregunta. Bueno, quiero decirles que el capítulo 1 tiene dos partes. Del 1 al 11 está la descripción de cómo antes fuiste y ya no eres. Pero del 12 en adelante se le pide un testimonio a la ciudad. Es como que traigas a la víctima y digas, ven a dar tu testimonio, ven a declarar. Dinos qué te pasó, dinos quién es el que te abusó, dinos quién fue la persona que te dañó, dinos quién fue la persona que te hizo daño. Y va a hablar la ciudad va a tomar vida y va a decir quién fue el que la violó, quién fue el que la abusó, quién fue el que la dejó en ruinas. Y va a testificar y va a decir quién fue. Vea el versículo número 12. Ella dice, todos pasan frente a mí y me ven y ya no soy lo que era antes. La ciudad está testificando en el 12. No, 1:12. ¿No os conmueve a cuantos pasáis por el camino? O sea, dice, hey, ¿no les da tristeza verme cómo estoy? Mira, ya no tengo ropa, ya no me visto como decía antes, no tengo los carros, no tengo la casa, todo lo he perdido. ¿Quién va a tener el dolor que yo tengo? Esa es la pregunta que se hace la ciudad. Mire la segunda parte del 12. Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido. Pregunta, ¿hay dolor como mi dolor? La persona dice, ¿quién está sufriendo más que yo? Yo soy el que está sufriendo. Si en nadie está sufriendo como yo estoy sufriendo, me la estoy llevando mal, la estoy pasando mal. No tengo para pagar, no tengo para esto, mi vida es un infierno. Mi vida es difícil.
¿quién está viviendo el dolor que yo estoy viviendo? Esta ciudad siente que ella, es la que más dolor está padeciendo en su vida, y no hay nadie que pueda sufrir como ella está sufriendo. Pero mire, como yo les dije, ella va a testificar quién fue el que la dañó. Y es que nosotros decimos, es que se casó mal, hombre. Es que el hombre le ha hecho la mala vida, hombre. Es que la mujer que agarró, la mujercita, todavía dicen con acciones despectivas, ¿va? La mujercita que tiene, como que, es que miren, el jefe, hombre. Claro, ¿a quién le echamos la culpa de todo este dolor? A Babilonia. Babilonia fue la que vino, destruyó la ciudad. Nabucodonosor vino en operación, vino a ser sitiada la ciudad, dejó aguantando hambre a los niños. Entonces es bien fácil decir que fue Nabucodonosor. Es bien fácil decir que fue tu pareja. Es bien fácil decir que fue tu ex esposo, tu ex esposa. Es bien fácil decir que a vos una persona te arruinó la vida. No, porque la ciudad va a decir quién fue. Y mire quién fue. Vea lo que dice el versículo 12, segunda parte. Porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. O sea, ellos están claros que no fue Nabucodonosor el que se los acabó, que no fue Babilonia el que se los acabó, sino que es el Señor el que los ha destruido. ¿Por qué? Porque han sido rebeldes con Dios. Por tu rebelión, por tu orgullo, por nuestra soberbia. Hemos caído en las manos del Dios Todopoderoso, porque Él nos advirtió, usó a Jeremías para decirle a la nación: viene el día en que va a caer el templo. Y todo mundo no le hizo caso. A los profetas nadie los oía. Todo mundo hacía de caso de que los profetas no decían nada. Y ahora nos damos cuenta, ¿quién fue el que te destruyó? Fue el Señor. Fue Dios. Fue Él el que está en tu contra. Es Él el que te ha destruido. Es Él el que te quitó la oportunidad. Es Él el que está en contra de ti. Y por eso el texto bíblico ve al Señor que está lanzando fuego desde el cielo, y lo describe como una cosa terrible, porque la ciudad misma describe que es Dios el que le ha hecho caer fuego del cielo y el que le ha puesto un yugo, porque ese yugo es el que llevas y el que te domina y te hace hacer esto y te hace hacer lo otro. Vea lo que dice el versículo 13: desde lo alto envió fuego que consume mis huesos, ha extendido red a mis pies, me volvió atrás, me dejó desolada y con dolor todo el día. 14: el yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano, ataduras han sido echadas sobre mi cerviz, ha debilitado mis fuerzas, me ha entregado el Señor en manos contra los cuales no podré levantarme. Porque el yugo sirve para eso, sirve para dominar, sirve para poder detener a la persona, para amarrarte al yugo de la opresión. Porque si no es que te entrega esa situación, tú no cambias. Si no es que te pone en las manos de tus enemigos, tú no te arrepientes. Es que si no te pone bajo la deuda, no cambias, porque eres orgulloso, eres orgullosa. Tu soberbia te llevó a esa situación y Dios tuvo que poner el yugo de esclavitud, decir: ahora te van a dominar. Porque si no te pongo ese yugo, no vas a cambiar. Pero tampoco, si no te pongo ese yugo, nunca me vas a conocer. Por eso te voy a poner un yugo, te voy a poner una situación y la vas a tener que llevar y la vas a tener que sobreponer. Porque yo no quiero perderte, pero es Dios el que está tratando con nosotros. Entonces aquí vienen las lágrimas otra vez. Pero estas son de que te están haciendo pedazos la vida, man. Y chillas porque tu marido es bolo, porque tu señora te puso los cuernos, tus hijos no te quieren hacer caso, y chillas porque estás enyugado y vos querés zafarte, pero no podés porque Dios te tiene amarrado, amarrada. Las primeras lágrimas eran solo de una llenura de los ojos, llorosos, ojos llorosos.
La segunda lágrima, la del recuerdo de lo que fuimos, es lagrimita. Pero mire, papito, esta es una de las que uno llora, oiga. No llora, chilla, porque uno, ¿por qué no entendí? ¿Por qué no puse atención? ¿Por qué no me percaté? Y la ciudad va a llorar ahora con el yugo encima, porque ya no es libre, ahora es esclava de Babilonia, está sometida con el yugo de esclavitud. Versículo 16, 1:16. Por esta causa lloro, mis ojos fluyen aguas, porque se alejó de mí el Consolador, que dé reposo a mi alma. Mis hijos son destruidos porque el enemigo prevaleció. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que ese es el llanto, ¿verdad? El llanto de todos los días. El pan de cada día muchas veces es el llanto. Todos los días nos toca llorar, porque estamos cargando cosas y nos duele, nos atormenta que nos cobren, nos atormenta estar viviendo una situación tan grave, porque muchas de nuestras vidas están complicadísimas, están terribles, y chillamos porque nunca nos imaginamos llegar hasta ahí. Y ya no es una cosa que sale una lagrimita o que los ojos están llorosos. Aquí es una chilladera, ¿va? ¿Cómo salimos de ahí? ¿Cómo salimos? Fíjate que lo que tiene este texto son varias características. Primero, que toda la Biblia en el Antiguo Testamento hay una cosa de echarle la culpa a otro. Pero, claro, ellos le están echando la culpa a Dios. Pero será Dios que mató a los niños. ¿Será que Dios llevó a esos niños a morir de hambre? Somos nosotros, porque te advirtieron, te lo dijeron, te dijeron que no te metieras en ese negocio, te dijeron claramente que no hicieras esto, no te preocupaste, no escuchaste, el profeta te habló, Dios te mandó profetas, Dios te habló personas, te mandó gente, y entonces ¿quién fue el culpable? ¿Quién mandó a esos niños a morir? Tú y yo, porque eso es lo que pasa cuando no oímos a Dios. Gente inocente sufre cuando el hombre y la mujer es rebelde. Gente que nunca tuvo que haber muerto, muere. Gente que nunca tuvo que haber sufrido, sufre. Porque esa es la calamidad más grande. Que los inocentes sufran. ¿Por qué están sufriendo los niños ahí? Están sufriendo porque toda la sociedad se alejó de Dios. Los sacerdotes se apartaron de Dios. Los reyes perdieron el rumbo, los ancianos perdieron el rumbo, y los profetas predicaban, pero predicaban sin decirle a la gente la verdad. Por eso el capítulo 2 termina con esos niños muriéndose de hambre, porque la sociedad misma se rebeló en contra de Dios, y por eso los niños quedaron muertos. No vengas a decir que Dios te mató tu hijo. No vengas a decir que por eso perdiste tu matrimonio. Es que la cosa es sencilla. Hay cosas que Dios se mete con nosotros, pero realmente las consecuencias son las que nosotros buscamos. No metamos a Dios ahí. No metamos a Dios en esas cosas. Si bien es cierto, Dios peleó con nosotros, pero para que cambiáramos. Pero las consecuencias son tuyas, son mías. Yo no puedo decir que mi vida es mala porque Dios me ha llevado mal. Al contrario, Dios es bueno. Yo soy el desobediente, yo he sido el rebelde, yo he sido el que se ha apartado de Dios, yo he sido el soberbio, yo he sido el orgulloso. Y por eso, hermano, ahora el texto bíblico enseña algo grande. Sabemos que Dios está en contra de nosotros. Sabemos que Dios se ha levantado como enemigo.
Pero ¿sabe qué es lo bonito? Que cuando usted entiende de una vez por todas que es Dios el que lo ha andado buscando, que es Dios el que lo ha andado trabajando, que es Dios el que lo ha andado siguiendo, y que las consecuencias son suyas, son sus mismas decisiones, pero usted sabe que Dios ha andado taloneándolo detrás de usted. Entonces yo me siento contento, porque si el choque que tuve es porque Dios lo permitió, gloria a Dios, lo recibo y recibo el escarmiento. Si lo que me robaron fue porque Dios lo permitió, entonces recibo el escarmiento y me pongo y me siento y pienso qué es lo que pasó. Pero ¿sabe qué es lo bueno? Podés llegar a un punto donde lo perdés todo. La ciudad es incendiada, tus hijos son quebrantados, tus hijos se mueren de hambre, tu vida se vuelve un caos. Pero ¿sabés qué es lo bueno? Que estás en las manos de Dios. Que me agarre donde sea, que me pegue, que me discipline, que me humille, que me quite todo. Pero si yo sé que estoy en las manos de Dios, tengo esperanza de levantarme, señores. Y aunque muerde el polvo, porque lo voy a morder, yo sé que Dios me va a levantar. ¿Por qué? Porque los que somos creyentes sabemos algo de Dios. Y esto es algo que no todo el mundo sabe. ¿Qué hago? Capítulo 3, verso 21. Esto recapacitaré en mi corazón, por tanto esperaré. 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. ¿Te das cuenta? Que aunque te quitan todo, que aunque te destruyen, que aunque quedas en el vacío, ¿qué te toca hacer? Apégate a la misericordia de Dios. Porque cuando invocas la misericordia y le dices: Dios, yo sé que tú eres misericordioso, y aunque he sido disciplinado, y aunque lo he perdido todo, y aunque estoy viviendo las consecuencias de mis actos, bendito Señor, si estoy en tus manos, yo sé que tú me vas a levantar, porque tú eres misericordioso y todos los días son nuevas tus misericordias, y yo sé que me voy a volver a levantar, porque Dios siempre, siempre, aunque te acaba, aunque te destruye, te vuelve a levantar, te vuelve a levantar. Te va a levantar. ¿Qué tenés que hacer? Pega tu boca en el suelo, pon tus labios en el polvo y humíllate ante Dios, que te va a dar otra oportunidad. Mira lo que dice el 25. Bueno es Jehová a los que en él que esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. De la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas. ¿Me querés poner el yugo? Ponémelo. Yo aquí voy a esperar y voy a guardar silencio y voy a poner mi boca en el polvo y voy a esperar que me levantes. Voy a llevar mi yugo. Lo acepto, lo recibo. Pero no me voy a rendir, porque yo sé, Señor, que un día me vas a volver a levantar. Por eso es que cuando David le dijeron: ¿qué querés, David? ¿Querés una peste que te destruya tu pueblo? ¿Querés que tus enemigos te persigan? ¿O querés caer en las manos de Dios? ¿Qué respondió David? Voy a caer en manos de Jehová, porque yo sé que si caigo en las manos de Jehová, si yo caigo en manos de los babilonios no van a tener misericordia de mí.
Mis enemigos me van a pisotear, me van a humillar, me van a ver destruido y se van a burlar de mí. Pero si yo caigo en las manos de Dios, tengo esperanza, porque Dios no me va a matar, porque Dios me ama. Dios me ama. Y cuando ya vaya a estar que casi me estoy muriendo y que ya no aguanto, va a venir, vaya pues te le voy a levantar, porque soy misericordioso. Oiga lo que dice. Entonces dijo David a Agag: en grande angustia estoy, caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Claro, los hombres no tienen misericordia de uno, pero cuando estamos en manos de Dios, aunque nos triture y nos quite todo, pero no nos va a destruir, porque Él es nuestro Padre celestial, que tiene misericordia. Es por eso que el Salmo 30 versículo 5 dice así: porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Un rato vamos a llorarla, un rato vamos a padecer dolor, pero después vendrá el gozo y vendrá la mañana, donde vendremos a ver la esperanza nuevamente. Por eso dice, este texto es precioso: he visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz al que está lejos, y al cercano, dijo Jehová, lo sanaré. Isaías 57, 18. Y para terminar, mucha gente habla de la gran ira de Dios y habla de cómo Dios es duro con nosotros. Pero realmente los que conocemos al Señor sabemos perfectamente que Dios se enoja, que la ira viene, pero que realmente Dios, el enojo se le pasa. Y cuando una vez nos ha disciplinado y nos ha puesto a morder el polvo, viene y dice: te quito el yugo, te libero, te doy una oportunidad. Por eso, hermano, si Dios ha peleado contigo y si Dios ha confrontado con tu vida por diferentes razones, dale las gracias a Dios, porque si estás en sus manos, hay oportunidad de levantarte. ¿Sabe por qué? 70 años después se le volvieron a levantar. Levantaron los muros, levantaron el templo, y aquellos lugares donde hubo desolación y donde hubo niños muertos, ahora en esa época ya cantaban niños, se casaban los jóvenes, y la ciudad se volvió a llenar de alegría, porque Dios es misericordioso. Te puede mandar el fuego, te puede mandar a destruir la ciudad y el templo, puede tocarte tu vida, pero al final va a tener misericordia y te volverá a levantar, porque para siempre es su misericordia. Hermanos, pongamos nuestro rostro, nuestra boca en el polvo y esperemos en Dios, que si usted se humilla ante sus ojos, todavía hay esperanza. Humíllate, tírate y pide misericordia, y verás como tu Padre Celestial atiende tu clamor y tu oración. Y después de toda esa destrucción vendrá el gozo, la alegría y la restauración a nuestras vidas. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por tu misericordia, por tu favor. Si en esta tarde hay alguna persona que quiere recibir a